Barry Sears. Todos habéis oído hablar de la dieta de la zona, ¿no? Barry Sears, la dieta de la zona, es un médico americano. Lógicamente en América se come fatal y mal, y peor. Bien, entonces claro, hay muchos obesos, entonces hay muchos problemas. Él le llama la, ¿cómo llama esta silenciosa? La inflamación silenciosa. Sí. Él dice que los hidratos de carbono tienen que ser un 40%, las proteínas un 30% y los lípidos un 30%. Hemos visto que hemos bajado hidratos de carbono y hemos subido proteínas. O sea, el 10% que hay aquí lo acumula en proteínas. Porque dicen que esta proporción no aumenta la insulina. Eso es lo que él argumenta, que de esa manera la insulina no aumenta, está equilibrada. En esto siempre hay controversias, como en todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la dieta, la forma de tomar las proteínas y los hidratos del 55, el 30, eso se hace a lo largo de todo el día. Quiere decirse que si yo a mediodía me tomo las proteínas, es decir, la carne o el pescado, por la noche puedo tomarme ese porcentaje pues en verduras o en cereales o en arroz. Frutas no, se recomienda por la noche y me recordáis que luego os explico por qué. Bien, Barry Sears dice que no, que este porcentaje tiene que ser en el desayuno, en la comida y en la cena, es decir, el 40% en hidratos de carbono en el desayuno, en las proteínas el 30% y los lípidos el 30%, es decir, en el desayuno todos estos porcentajes, con lo cual eso complica un poco la forma de hacer la dieta. Bien, y ahora tenemos un tema que los que me conocéis sabéis que para mí es muy importante. Las emociones, ¿cómo funcionan las emociones en nuestra vida, en nuestras enfermedades y en nuestro comportamiento? Es decir, tenemos que saber si los alimentos nos sirven de tapadera para otros conceptos. Muchas veces hemos tenido un día terrible, fatal, enfadado con mi marido o con la mujer, el hombre, con los hijos, con el jefe, y he tenido un día terrorífico. En cuanto llego a casa, y esto se ha visto en las películas americanas sobre todo, ¿qué es lo que hacen? Tiran el bolso, tiran tal, se van al frigorífico y se cogen, no una tarrina así de lado, un tarrinón así, se sientan a ver la televisión y empiezan. Con eso lo que están es tapando emociones. Es muy peligroso. Un día lo podemos hacer, pero por costumbre no. ¿Por qué? Porque se convierte en una droga y en un hábito. Entonces cada vez, en lugar de reconocer, nuestras emociones y resolverlas, lo que hacemos es taparlas. Les estamos tapando con la alimentación. Ese es un factor importante a tener en cuenta. Y ahora ya pasamos al proceso de la masticación, la digestión y la absorción intestinal. Pues la masticación es fundamental. En primer lugar porque al masticar el alimento se machaca y se envuelve en la saliva, que gracias al pH que tenemos en la saliva y a sus enzimas, básicamente a la amilasa, una parte de los nutrientes, como son los hidratos de carbono, empiezan el proceso de digestión. Es decir, el proceso de digestión, sobre todo de los hidratos de carbono, empieza en la masticación, en la boca. Se recomienda masticar cada bocado entre 15 y 50 veces. Puede parecer mucho masticar 50 veces, pero si tomamos la medicina tradicional china dice que son 300. Es decir, es conseguir, ellos dicen que hay que conseguir que los sólidos se conviertan en líquidos. Ahora vamos a ver la digestión y su importancia energética. Tenemos que entender el concepto de salud. Según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, es la capacidad para adaptarnos al medio que nos rodea. Es una adaptación a nuestro medio. Y una de las formas en la que nuestro cuerpo empieza a adaptarse sería consumir productos de la zona. Esto de comprar productos que vienen del China, del Japón, del Senegal, y de tropecientos, sobre todo frutas y verduras. Pues no veo por qué tenemos que tomar frutas que vienen tropicales, que cuando llegan aquí están desnaturalizadas. O sea, es que ya no tienen ya nada. Yo, luego si queréis, si tenéis tiempo, os hago un pequeño experimento, que yo lo he hecho en casa y me he quedado alucinada, es que no tienen nada. ¿Vale? Bueno, pues nuestro organismo dispone de un sistema digestivo que se ocupa de convertir las materias complejas, como son los vegetales, en partículas elementales. Y así desmenuza las proteínas en aminoácidos, que ya lo hemos visto antes,
Los hidratos de carbono en fructosa o galactosa, y las grasas y los aceites en grasas y en glicerol. El glicerol es un tipo de alcohol. Aquí tenemos el texto. La absorción intestinal. Aquí tenemos la masticación, la digestión y la absorción intestinal. Pues la absorción intestinal no es una función de tipo digestivo, sino asimilativo. Aquí ya empezamos a asimilar los nutrientes. Vemos pues que para obtener los nutrientes de los alimentos, esta operación se produce en dos fases. La primera es la digestiva, como ya hemos visto, durante la cual se desmenuzan los alimentos, y la segunda la asimilativa, en la que el alimento, una vez atomizado, ya los jugos gástricos ya se han ocupado de aquellas partículas que no hemos conseguido masticar adecuadamente y que han pasado más o menos enteras, las ha atomizado, empieza a ser absorbido desde los intestinos y luego lo conduce al hígado. El hígado es el gran laboratorio del organismo, y lo pongo con mayúsculas. El gran laboratorio del organismo, es el gran depurador. Es que no sé cómo decirlo. Me gustaría que nos diésemos cuenta de la gran maquinaria que tenemos con el cuerpo humano, porque a veces decimos, uy, madre, qué tecnología, es el ordenador, el IPAN, el IPUN y todas las técnicas que hay. Si supiéramos verdaderamente lo que tenemos nosotros, pero como nos lo han regalado, nos lo viene dado de serie, pues ¿para qué vamos a ocuparnos de él, verdad? Es una maquinaria perfecta y deberíamos de cuidarle bastante mejor de lo que en general, yo lo digo en particular, en general hacemos. Y aquí tenemos un tema que para mí es muy importante, la esencia y la energía. Bien. Pues según la medicina tradicional china y la medicina ayurveda, que datan, como todos sabemos, de hace 5.000 años, con lo cual deberíamos de tenerlas más en consideración de lo que se las tiene, sobre todo por ciertos sectores de la medicina alópata. La esencia es una sustancia sutil que se acumula en los riñones y que permite la regeneración y el crecimiento de los tejidos. De hecho, existen dos tipos de esencias o energías. La prenatal y la postnatal. La esencia prenatal es la que heredamos de nuestros padres y por ende de nuestros ancestros. Por eso se le llama energía ancestral. Esta es la energía de la que disponemos al nacer. Es otro regalo que nos dan nuestros ancestros y que a su vez transmitimos a los demás. Bueno, la energía postnatal es la que obtenemos a partir de la digestión y asimilación de los alimentos. Energía prenatal y energía postnatal. Bien, y aquí viene un poco lo importante. Si tenemos poca esencia postnatal, es decir, la que nos suministran nuestros alimentos, empezaremos a consumir energía prenatal, porque el organismo tiene que seguir funcionando hasta que ya no hay nada, y entonces dice, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Si yo no le suministro al organismo los nutrientes suficientes y necesarios, tira de esta, de la energía prenatal. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y seriamente. Dado que cuando esto sucede ya tenemos un serio problema. Porque esta energía prenatal es muy difícil de reponer, pero muy difícil de reponer. Entonces llevamos por la vida arrastrándonos. En medicina alopática, en la medicina oficial, a esto se le llama fatiga adrenal. Es decir, los riñones, que es donde tenemos la energía ancestral, se consumen. Porque no le hemos aportado lo suficiente. Pero otro factor importante, no es solamente por lo que le consumimos, le aportamos de los alimentos. Ojo al estrés y a nuestras emociones, que también consumen energía prenatal. Ojo que también consume energía prenatal. Y de verdad que luego es un serio problema reponerla. Hay un punto en el que todavía, si nos damos cuenta, se puede reponer con técnicas energéticas, se podría reponer. Pero una vez que se ha pasado ese punto, es difícil de reponer. Por eso he querido ponerlo aquí, y además, os voy a contar cosa muy curiosa. Cuando empecé a hacer esto, de repente, no sé por qué, algo debí de tocar en el ordenador, esto apareció tal como está. Lo cual quise que yo que soy de las que pienso que las cosas no pasan por casualidad, entendí que lo tenía que dejar así para que lo vieses. Bueno, pues ahora vamos a ver los alimentos que producen acidez y los alimentos que producen alcalinidad.
todos los alimentos, unos son alcalinos, realmente hay más alimentos acidificantes que alcalinizantes. Realmente los alcalinizantes pues serían todas las verduras y además, a ser posible, lo menos cocinadas posibles. Pero bueno, vamos a verlo ahora. Dice, desde el punto de vista dietético, los alimentos se clasifican en acidificantes y alcalinizantes, según los efectos que producen en el organismo, independientemente de su grado intrínseco de acidez o alcalinidad. Por ejemplo, el azúcar blanco ejerce un efecto muy acidificante. En comparación, por ejemplo, con el limón, que tiene un sabor ácido y todo el mundo pensaríamos que es acidificante. Pues no, una vez que se metaboliza es alcalinizante. Por eso hay que decir, no es el sabor, es que sabe, no, es lo que una vez producido, metabolizado en el estómago, en el intestino, lo que nos produce en el organismo. Bien, pues aquí hay una lista de alimentos acidificantes y alcalinizantes. Los voy a leer porque supongo que no se ve bien porque como están más pequeñitos, bien, pues los alimentos acidificantes, las bebidas alcohólicas, que ya os he comentado antes, el azúcar, la miel, el helado, la leche, las grasas y los aceites, la fruta, las harinas blancas y refinadas, que son todas, la mantequilla, los frutos secos, las semillas, las legumbres, los cereales refinados, el pescado, las aves, los embutidos, las carnes, los huevos, los quesos, los mariscos. Todo esto son acidificantes. ¿Verdad que es sorprendente? ¿Cómo va a ser la fruta acidificante? Pues porque tiene mucha fructosa, mucho azúcar. Y todo lo que contiene azúcar es acidificante. La miel, ¿por qué la miel que tiene vitaminas y minerales es acidificante? Porque tiene muchos azúcares. Todo lo que es azúcar es acidificante. La verdad es que mala jugada nos hacen los alimentos a veces. Bueno, los alcalinizantes. El chocolate no. Si es de buena calidad te lo vamos a consentir. Te lo vamos a consentir si es de buena calidad. No, yo lo voy a explicar. Ahora explico una vez esto, yo os estoy dando los alcalinizantes acidificantes, pero no nos asustemos. No se trata de que esto lo borremos del mapa, es solamente esto. Porque el organismo necesita ácido básico. Las dos cosas. Alimentos alcalinizantes. El café de buena calidad. Todo lo que de buena calidad es bastante mejor siempre. Eso también es verdad. El limón, como ya hemos hablado. Las verduras de tallo y de hoja. Las judías verdes. Los guisantes. Las patatas. Las verduras de raíz. Las algas. Alimento fantástico, las algas. El té verde. Los tés de 3 años. El hojicha, cuquicha, sencha. Todos estos tés. La soja. Los azuquis. Hemos visto las legumbres aquí acidificantes, sí, pero aquí tenemos los azuquis que son alcalinizantes. Los cafés de cereales, es decir, café de cebada o de malta. El mijo, el trigo sarraceno, la quinoa, el tamari, el miso y la sal. Aquí he puesto la del Himalaya porque considero que es bastante mejor que la sal. Bien, esto no quiere decir que yo ahora, como ya sé esto, estos los quito de aquí y solamente esto. No. Quiere decir que debemos ingerir un 70% de alcalinizantes y un 30% de acidificantes para conseguir un equilibrio ácido-básico. Habéis oído hablar de que lo importante es el equilibrio ácido-básico. Bueno, pues un 70% de alcalinizantes y un 30% de acidificantes. Por ejemplo, yo he comido carne, no es verdad, pero he comido carne. Y entonces, como es un alimento altamente acidificante, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar un té verde o un té de 3 años o me lo voy a poner con verduras, con unas judías verdes o unas guisantes. Ya estoy equilibrando los ácidos. Hay que buscar en todo el equilibrio. ¿Queda esto claro entre los acidificantes y los alcalinizantes? Hay que buscar el equilibrio. La naturaleza trata de buscar el equilibrio. Y ahora vamos a ver la diferencia que hay entre cereales integrales y cereales refinados. Bien, pues como veíamos al abordar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los cereales integrales, y a ser posible de cultivo biológico, constituyen la base de una alimentación equilibrada. Debemos procurar que el cereal que consumamos sea de cultivo ecológico, como ya he dicho, es decir, que no hayan sido utilizados en su cultivo ni pesticidas, ni abonos químicos, ni insecticidas. Bueno, existen dos diferencias fundamentales entre los cereales integrales y los refinados. Por una parte, su aporte energético es superior al de los primeros.
además de ser menos acidificantes, como ya hemos visto. Es decir, lógicamente, si yo me tomo un arroz blanco, hay vitaminas nada, porque está en la cutícula de la que ya le hemos quitado. O sea, yo me tomo un arroz blanco y después me vengo al herbolario a buscarme la vitamina B, que no está mal. Por otro lado, tampoco está mal, ¿verdad, Pedro? Bien. Vale. Amén de que se produce muchísima más acidez, ¿eh? O sea, ya no vamos a ver el nutrirnos, que es importante, sino además, los alimentos hay que mirarlos no solamente por lo que nos aportan, que es importante, sino también por lo que no nos van a quitar. Es decir, un arroz blanco no me aporta nada y encima me va a quitar nutrientes, y ahora voy a explicar lo que es el efecto tampón. Tiene que salir los minerales de nuestro organismo, como es el calcio, para cubrir esa hiperacidez que producen ciertos alimentos. Como es la leche. Yo no puedo entender que los médicos sigan diciendo a las señoras, para la osteoporosis, 3 vasitos de leche todos los días. Nadie dice que la leche no tenga calcio, por supuesto que la tiene. Pero es un alimento tan acidificante que va a hacer que el calcio, que yo ya tengo, poco o mucho, salga de los huesos para cubrir esa hiperacidez. Efecto tampón. Bien. Bueno, pues es lo que le pasa. Que los alimentos refinados nos obligan, porque si no se desgasta y destruyen los minerales, a producir el efecto tampón. Bueno, y ahora, importante, una de las causas de las enfermedades degenerativas actuales que existen es una desnutrición de base de los órganos. Los cereales integrales nos van a ayudar a reponer estos elementos necesarios para paliar este efecto. Es decir, nos estamos llenando, no sé si habéis hecho alguna vez ejercicio de ir a un supermercado, a ver lo que la gente se lleva, ¿no? Yo os invito a que lo hagáis. No. Más o menos los que estamos en este sector, y sé que muchos compramos en herbolarios o tiendas de dietética, nos ocupamos de comprar alimentos que contengan, pues eso, los cereales integrales, biológicos, el tofu, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente normalmente pues se va y se compra la tortilla de patatas hecha. Los embutidos, que ya vienen ya eso, que tienes jamón, y ¿no? que más o menos, que más y que menos, pues oye, pues tú sabes lo que lleva el jamón, desde luego, pues no sé. Entonces hay un déficit. Nos comemos muchísimo, o sea, se come muchísimo, pero hay un déficit de base importante en los órganos. Por eso, porque los alimentos ni se cocinan, ni se preparan, ni se mastican, ni son de buena calidad. Luego entonces los órganos están de base. El hígado no funciona adecuadamente, el páncreas tiene problemas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendemos esto del déficit de base? Y ahora tenía varias opciones de hablar de unos alimentos otros, pero he optado por hablar de los cereales. Sigo diciendo lo mismo, las personas que compramos más o menos residualmente en el herbolario conocemos estos cereales de los que voy a hablar, pero a lo mejor no exactamente sus propiedades. Bien, pues vamos a ver el trigo sarraceno. Es un energetizador y proporciona calor, ayuda en la digestión, es bueno para el bazo, alivia el cansancio, ya que actúa sobre los riñones. Por tanto, esto es un alimento fantástico para los riñones. Fatiga adrenal, vamos a tomar trigo sarraceno. El trigo es como el sarraceno, es como la harina, se sustituye la harina. Ahí hay harina de trigo sarraceno, pero hay grano de trigo sarraceno. Puedes cocinar el trigo sarraceno. Lo que se recomienda, bueno, por supuesto también ayuda a fortalecer los capilares y los vasos sanguíneos, pero se recomienda, porque es muy energizante, es decir, mucha energía, mucha vitalidad, tomarlo en invierno y en otoño. No es un alimento, no se puede tomar, pero no es el más apropiado para tomarlo en verano. El mijo. Ese es el alpiste. Dice que el mijo es el cereal que más ayuda al metabolismo. Conviene tomarlo entre 1 y 4 veces a la semana en función del estado general de la persona. Es altamente energizante, pero sobre todo remineralizante. Tiene muchísimo hierro. El mijo tiene mucho hierro. Ayuda al sistema nervioso, a los huesos, tonifica el bazo, también refuerza los riñones, alcaliniza y da fuerza mental. Tenemos unas joyas de cereales de verdad impresionantes. Es bueno dárselo a los niños cuando están en época de crecimiento. Y también es idóneo tomarlo cuando tenemos problemas estomacales por falta de fuerza digestiva.
decir, cuando tenemos digestiones lentas, pesadas, el mijo nos ayuda. ¿Puedo pasar? La quinoa real. Verdaderamente la quinoa no es un cereal, aunque se trata como tal. Pertenece a la familia de las chenopodias, luego entonces no es exactamente un cereal. Es cercana al amaranto y procede de las culturas aztecas y maya. Ya nuestros conquistadores eran alimento que básicamente utilizaban. Ayer te acuerdas que lo compré, hablamos del tema este y me acordé, te lo tengo que contar, Pedro, el por qué los americanos se están llevando la quinoa. Porque lo utiliza la NASA para sus astronautas. Porque la quinoa lo que tiene es muchísimos aminoácidos. Es decir, se está disparando el precio de la quinoa porque los americanos, me ha comentado, se lo llevan. Y he recordado que en televisión, no sé si hace poco, hace mucho, era uno de los alimentos, de los cereales base de los astronautas. Por la aportación de aminoácidos que tiene. Porque tiene todos, absolutamente los aminoácidos. Los esenciales y los no esenciales. Hay un alimento, que seguro que tú lo tienes por ahí, Pedro, para enseñarlo, que es el cáñamo, que también tiene, junto con la quinoa, las semillas de cáñamo, tienen todos los aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Vamos a ver. ¿Esto cómo se toma el cáñamo? Sí, el cáñamo. No, bueno, el cáñamo viene ya, ¿no lo tienes ahí del inputs? El cáñamo, para enseñarlo. Bueno, te lo pones con los cereales y lo echas por encima y ensaladas, está riquísimo, tiene buen sabor. Tiene buen sabor. Y todo la quinoa, digo, todo esto se cuece, es un cereal que se cuece. Yo los desayunos me los hago de quinoa, de mijo, yo me cuezo. Pues eso, es que ¿Y cómo lo mezclas? O sea, ¿que lo tomas solo? O... No, yo lo cuezo y luego pues, les añado, por ejemplo, nueces, le pongo uvas pasas, le puedo poner trocitos de manzana, le pongo trocitos de tofu y le pongo por encima los... Y entonces, pues es un desayuno completo, ¿me explico? Tiene ahí todos los aminoácidos. Bueno, vamos a ver. Ese es el limucho. Ese es el cáñamo. ¿Ves? Estas son las semillas de cáñamo. Junto con la quinoa, tiene todos los aminoácidos esenciales. Con una cucharada sopera diaria estamos aportando bastante cantidad de aminoácidos. Y tiene buen sabor, Hombre, esto es como todo, hay a que le guste más y a que le guste menos. Pero tiene todos los ¿Y aminoácidos. eso es cocido también? Esto no, esto es así tal cual. Esto es así tal cual. ¿Puedo hacer una puntualización del cáñamo? ¿Perdona? Es que hay un artículo también del cáñamo que dice es un buen anticancerígeno. Sí, también es un buen anticancerígeno. Sí. ¿La quinoa cuánto es la aportación semanal o para...? Hombre, la quinoa... Vamos a ver, la quinoa es buenísima, ahora lo voy a explicar, por ejemplo aquí lo dice, unir legumbres con quinoa, Claro. arroz integral con quinoa, porque estamos aportando proteínas de gran calidad, 2-3 veces a la semana. Bueno, pues la quinoa además tiene hierro, fósforo, vitaminas del grupo B, todas las vitaminas del grupo B, más vitamina E, que ya sabemos que es la vitamina anti-envejecimiento. La avena. Pues la avena es un cereal muy nutritivo, rica en ácidos grasos esenciales, repone el sistema nervioso y el sistema reproductivo, fortalece el bazo páncreas, ayuda a eliminar el colesterol del tracto digestivo. De hecho, hay comprimidos de salvado de avena para el colesterol, ayuda a eliminar colesterol. Por lo que hemos dicho antes, es una fibra soluble que nos ayuda a eliminar el colesterol. Fortalece el músculo cardíaco y nos ayuda en temas de huesos, porque tiene mucho sílice. Le pasa lo que a la planta esta, ¿cómo se llama? La cola de caballo. Pero tiene un problema, lo siento, las personas alérgicas al gluten no deben tomar, porque tiene mucho gluten. Es muy rica para el sistema nervioso, nos ayuda en problemas de la piel, sí, es fantástica, sobre todo para el sistema nervioso. De hecho, hay preparados de avena para el sistema nervioso. Lo que pasa es que con problemas de gluten, mejor no tomar. El amaranto. Hemos dicho que junto con la quinoa es de procedencia azteca y es un grano también muy rico en lisina y en metionina. Y además tiene vitamina C, fibra y proteínas. Contiene mucho calcio también, para que luego digan que de dónde cogemos el calcio si no tomamos la leche, ¿verdad?
Resulta excelente para tonificar la energía, beneficia los pulmones y combinado con arroz integral ayuda a reconstituir los pulmones débiles. Es muy aconsejable el amaranto en mujeres embarazadas y en niños, por la cantidad de nutrientes que aporta. Y por eso digo que hay una serie de cereales francamente fantásticos. Y ahora el centeno, pues es el más depurativo de todos los cereales. Disminuye la acumulación de grasa, libera el estancamiento del hígado y ayuda a la formación de músculos, de uñas, del pelo y nos ayuda en temas óseos. El centeno. O sea que tenemos un abanico de cereales que nos van a ayudar muchísimo. Los podemos combinar, lo podemos tomar un día uno y otro día otros, pero ahí tenemos unos cereales de primerísima calidad que nos aportan unos nutrientes estupendos. La cebada. Y ya con esto ya terminamos los cereales. Regula el estómago y los intestinos. Ayuda y beneficia a la vesícula biliar, al hígado y al sistema nervioso. Todos los cereales realmente hay un sistema nervioso, porque tienen vitaminas del grupo B. Se digiere muy fácilmente, es muy depurativa también y sirve básicamente para eliminar residuos de las proteínas animales. Tomada en té, ayuda al aparato digestivo y es un buen sustituto del café. Antiguamente yo recuerdo de niña, ¿verdad?, haber ido al, ¿cómo se llama este?, al parque este grandote que hay en Madrid, ¿cómo se llama?, el Retiro, y a ver, tenía, es que ya soy, yo viviendo aquí ya me considero casi de pueblo. Bueno, pues entonces en el Retiro, en el parque de Retiro, había puestos de agua de cebada. El agua de cebada. Ahora ya hemos pasado la Coca-Cola y con eso hemos arreglado el problema, ¿sabes? Bueno, pues el agua de cebada. ¿El qué, perdón? Ahí sí. En Valencia. Ah, sí, hay agua de cebada. Sí, pero como granizada. Lo que pasa es que les habrán puesto azúcares, les han puesto pero antiguamente era lo que era el agua de cebada. Y ahora nos vamos, por último, al arroz integral. El arroz integral es el cereal básico. La base de los cereales es el arroz integral de cultivo biológico, repito. Es el más equilibrado de todos. Aporta energía, armoniza y regula el organismo. Tiene efectos positivos sobre el sistema digestivo. Fortalece el bazo, el páncreas y suaviza los problemas del estómago. Es hipoalergénico. Se le considera el cereal de la meditación y el equilibrio, pues es el que más centra la energía en el cuerpo y el que mejor predispone a la serenidad mental y al sosiego. Es muy útil en curas de desintoxicación y de semiayuno. El arroz integral es idóneo en el caso de que uno se sienta agobiado y con falta de lucidez y desea hacer un cambio en su vida. Para eso, si durante un periodo de entre 3 y 7 días disminuimos el consumo de los demás alimentos y aumentamos el de arroz integral biológico, acompañado de pequeñas cantidades de verduras y de picles, y a su vez de una sopa miso, conseguiremos ese objetivo. Es decir, nos va a ayudar a cambiar un poco nuestra forma de enfocarlo. El que quiera hacerlo, que lo practique. Y me lo cuenta. Dime. ¿Qué has dicho? Picles. ¿Eso? Picles. Son encurtidos, son fermentados de verduras. Y ahora recomendaciones, ya no de cereales, hay 4 recomendaciones, 2 positivas y 2 que no debemos hacer. Los azukis que he comentado antes. Bien. Pues es casi la única legumbre con efecto alcalinizante en el organismo, especialmente la japonesa, que está cultivada de origen volcánico. Pero no debemos de confundirla con la judía china, que es una judía roja china, que es mucho más pequeñita y que no tiene las propiedades que tienen los azúcares. Tiene un efecto tonificante sobre el riñón, las vías urinarias y el corazón. Es diurética, desintoxicante y ayuda a promover la pérdida de peso. Esto por lo menos una vez a la semana sí que deberíamos de tomar azukis con arroz integral. Es una proteína completa, de un sabor estupendo
Se cuece y se mezcla. Ahora te explico. Verás. El azúcar es muy útil para aliviar los efectos de la acidosis crónica. La acidosis crónica es cuando hemos tomado una cantidad de alimentos acidificantes y ya el ácido base, que os he hablado antes, está absolutamente alterado. La inmensa cantidad de enfermedades de tipo reumático, artrítico, artrósico, están producidos por la acidosis crónica. Dice que para obtener un plato altamente alcalinizante se puede combinar con algas, especialmente el alga kombu. O sea, se debe de cocer, se cuece normalmente. Vamos a ver, todas las legumbres tienen saponinas. ¿Y qué son las saponinas? Pues como su nombre indica, jabón. O sea, así de fácil, las legumbres tienen jabón. Y algunas plantas. Sí, jabón, son saponinas. Es decir, esa espumita que habéis visto que sale al cocer, eso es jabón. Eso es jabón. Al contacto con el agua, y cuando empieza a ir, sale que antiguamente se quitaba la espuma. Bueno, eso es jabón. Entonces, eso produce cierto malestar al intestino. Entonces, la fórmula es dejarlo en remojo durante 12 horas. Tirar el agua, por supuesto, ese agua no se utiliza para nada, se tira, se empieza a cocer y la primera cocción se vuelve a tirar y entonces ya hemos quitado las saponinas. Igualmente, bueno, yo no sé si hoy día se sabe o si se sabía por qué se hacía, es porque tiene saponinas. Pero todas las legumbres, no solamente esto, todas las legumbres tienen saponinas. Y algunas plantas, también tienen saponinas. Pues claro, exactamente. Bueno, y otro alimento que me parece imprescindible es el brócoli. Y aquí sí que digo, por favor, de cultivo biológico. Si no es de cultivo biológico, mejor no tocarlo. Hay una casa comercial que también tiene brócoli en pastillas. Pero bueno, es que el brócoli es uno de los superalimentos anticancerígenos de la naturaleza. Entonces, es una crucífera cuyas propiedades han sido reconocidas por toda la comunidad científica. Que ya es difícil que la comunidad científica se ponga de acuerdo en algo. Bueno, pues el brócoli reconocido por toda la comunidad científica. Hay personas que dicen que no les gusta el sabor. Bien, podemos recurrir a tomar brócoli por medio de este preparado que viene ya encapsulado. Previene enfermedades como el cáncer, principalmente el de colon. Previene la anemia por contener importantes cantidades de hierro como la vitamina.